Continuamos nuestra transmisión de la sesión del plenario legislativo de este jueves y vamos a entrevistar a la diputada Nidia Jiménez, quien tiene un importante proyecto que pretende fortalecer el Sistema Nacional de Educación Musical. Buenas tardes, doña Nidia, un placer tenerla acá en nuestro set de entrevistas. Muy buenas tardes, un gusto y gracias por permitirme estar acá. Doña Nidia, ¿en qué consiste este proyecto y cuánto hace que lo presentó? El proyecto fue presentado la semana antes de Semana Santa, pero es un trabajo que tiene más de un año de investigación. Nace a raíz de una gran preocupación. Como madre de familia, como educadora, conozco el CINEM, que es el Sistema Nacional de Educación Musical, lo conozco desde hace muchos años y sé que es un sistema probado que ha dado frutos increíbles en la parte de la niñez y la adolescencia, porque permite que niños, niñas y jóvenes de nuestro país fuera del área metropolitana, de zonas marginales y de lugares en donde nunca se imaginaron que pudieran formar una orquesta, formar una camerata, formar un coro, se hayan formado. Es un proyecto que nace y que ha dado frutos increíbles, pero no tiene un sustento económico que lo respalde para que se mantenga en el tiempo. Entonces mi preocupación en estos años que he estado aquí en la Asamblea ha sido ver de qué manera logramos un pellizco, digo yo, en la parte económica y de dónde, cómo lo hacemos para que el CINEM tenga su respaldo económico. ¿Por qué? Porque depende del ministro, la ministra de turno del Ministerio de Cultura, que este sistema de educación musical se sostenga. En realidad yo creo que el buscar un sustento, fortalecimiento económico, busca esa permanencia en el tiempo. ¿Y cuál sería ese pellizquito? ¿De dónde, doña Nidia? Ahora que cuesta tanto hablar de recursos económicos, ¿verdad?, tan escasos en el gobierno. Increíble, nos pusimos a buscar en Archivo Nacional y se investigó, hubo ayuda de asesores muy importante y al final pensamos, bueno, es un proyecto de educación, es un proyecto cultural, es un proyecto que rompe fronteras en la parte cultural y que abre espacios de aprendizaje a niños y adolescentes en la parte instrumental de orquestas. Pues por ahí nos dirigimos y nos metimos en la investigación del impuesto, pero principalmente no lo llamemos impuesto, en el timbre de educación y cultura. Y irónicamente, cuando el proyecto inició, es decir, cuando se plasmó el proyecto sin que fuera ley, digamos, el CINEM, se había pensado en el timbre de educación y cultura, pero luego se eliminó y dejaron al CINEM, dejaron al Sistema Nacional de Educación Musical sin ese sustento. Y sin recursos. Da la casualidad que sin saberlo nosotros pensamos en el timbre de educación y cultura. Ahí es donde nos enfocamos a encontrar ese sustento sin perjudicar a ninguna de las instituciones que reciben recursos. Encontramos también que el timbre de educación y cultura está completamente desactualizado, tiene más de 30 años. Viene desde el año 83 y ahí se quedó. Y si nosotros lo hiciéramos una adecuación al valor presente, se irían a cantidades exorbitantes. No hicimos eso porque entonces no lo íbamos a lograr. Y lo que hicimos fue una actualización. Lo menos que se va a pagar son 5.000 colones y lo máximo son 18.000 colones. Eso tiene que ver con el impuesto sobre la renta y las sociedades anónimas, ¿verdad? ¿Y en qué momento se paga ese impuesto? Es un impuesto anual, cuando cuando las personas pagan el impuesto sobre la renta. Pero me preguntan, ¿y ustedes no están perjudicando alguna institución? Y yo les digo, no. El timbre de educación y cultura, en su origen, le da el 60% a la Universidad de Costa Rica, el 30% a la UNED y el 10% al Museo Nacional. Y del 60% de la Universidad de Costa Rica sale un 4% para la Editorial Costa Rica. Pero ahora nosotros hacemos un cambio del 60% de la UCR, le damos un 30% al CINEM y se mantiene el 30% de la UNED y el 10% del Museo Nacional. ¿Eso va a perjudicar? No, a ninguna institución, porque al hacer
este cambio en los rubros, que se pasó de 750 a 5.000, digamos, más bien las instituciones pueden llegar a recibir mayor cantidad de dinero, y aunque al actualizar incluso el timbre, pueden llegar a recibir mayor cantidad de dinero, no van a ser perjudicadas. Aún en el caso de la Universidad de Costa Rica, que se le está quitando, digamos, un 50%, porque le correspondía el 60% y ahora es el 30%, aún así no va a salir perjudicado ninguna de las instituciones. Esperamos que a la mayor brevedad sea ley de la República para lograr sostener algo que beneficia a todo Costa Rica, porque el sacar niños, niñas y jóvenes que están en riesgo social y que tengan la oportunidad de estar en estas escuelas de música, en esas pequeñas orquestas, es pensar en que vamos a lograr disminuir delincuencia, disminuir problemas sociales de todo tipo, es favorecer la salud pública, es favorecer la calidad de vida de muchas personas, y es una gran satisfacción ver a los padres y a las madres de familia cómo se involucran. Vamos a ampliar el lleno en estos procesos. Hasta por entonces, un proyecto como estos, probado en muchos países del mundo y principalmente en Latinoamérica, y que ya lo tenemos probado por 10 años en Costa Rica, tiene que permanecer. Doña Nidia, parece que van a ampliar el receso. Para los diputados que tengan interés, aquí en la sala anexa se está viendo el proyecto. Quería saber si el porcentaje está estimado de cuánto podría ser lo que se le dirige al CINEM, y me imagino que tampoco eso tal vez sea suficiente como para sostener el sistema. Yo no puedo en este momento dar una cantidad, porque sería especular o dar un dato falso, porque como bien saben los costarricenses, los ciudadanos, estamos con la entrada en operación de una de actualización, digamos así, de la ley de las sociedades anónimas, del impuesto a las personas jurídicas, y hasta que esto no se normalice podríamos pensar en una cantidad. Creo que tal vez como que va a tener todos los recursos para el instrumental, para las sedes, para el pago de los profesionales docentes, quizá puede ser que no alcance, pero el Ministerio de Cultura, creo yo, porque vi el gran apoyo por parte de la ministra y de otras personas, el director del CINEM también, están en la mayor disposición de mantenerlo. Una de las cosas que hablamos es que existe la posibilidad de que al fortalecerlo por medio de este timbre, podríamos pensar que muchas escuelitas de música o pequeñas orquestas que están ensayando en lugares incómodos, insalubres, puedan tener su planta física propia, y eso sería maravilloso. Yo sé que ya hay 3, no le puedo precisar, el Parque de la Libertad y 2 más que ya tienen su planta propia. ¿Por qué no todas las demás? Claro. ¿Por qué no la que está en Aguas Arcas? ¿Por qué no la que está en Muelle? ¿Por qué no todas las que están regadas a lo ancho y largo del país, que tengan su propio lugar donde puedan ensayar, donde puedan darse este progreso en la parte no solamente de la educación musical, sino del intelecto, del desarrollo emocional y psicológico, que es lo que uno ve en estos chicos y chicas, porque desde adentro conozco el programa y yo sé los logros que ha tenido. Claro, doña Nidia, ¿ya le asignaron comisión? No, ya pedí al viceministro de la Presidencia que a la mayor brevedad le asigne comisión. Ojalá que lo mande a la Comisión de Económicos, donde yo quiero permanecer, ya que se está hablando de un timbre. Tengo el apoyo de diputados de todas las fracciones y tengo la esperanza que de veras se convierta en ley de la República y podamos darle este apoyo a la juventud y a la niñez costarricense. Iniciaría de esta forma lo que serían las consultas a las instituciones afectadas para conocer un poco lo que opinan. Es muy posible que inclusive yo misma puedo poner la moción para que se hagan las consultas a diferentes instituciones y ojalá que lo vean con beneplácito, porque lejos de afectarlas es un apoyo necesario, urgente, y que ojalá que la historia no nos cobre
definitivamente el no hacer que esto permanezca. Todas las personas, los padres de familia, los docentes que conocemos lo que es el Sistema Nacional de Educación Musical, sabemos que sería imperdonable que Costa Rica pierda un proceso tan hermoso que ya, como lo he dicho en repetidas ocasiones, probado por la eficiencia, por el trabajo que realizan. Ver chicos, como lo vimos ahora en la presentación, en la conferencia de prensa, niños de 4, de 5 años tocando un instrumento con un profesionalismo increíble, y ver a sus padres, a su mamá, a su papá llorando de la emoción, esto tiene un valor incalculable. Claro, y es que hay personitas que traen ese talento desde niños y que no se puede explotar a veces por razón económica en las familias. Sí, definitivamente hay familias que no pueden ni siquiera dar una cuota mínima, que es lo que se les pide. Hay lugares en donde a veces otras madres de familia llevan sanguchitos para ayudarles a los niños que llegan. Hay madres y padres de familia que dicen: no puedo mandarlo más porque no puedo pagar el transporte. Entonces, esto podría venir a solucionar, de decirles: bueno, vamos a ayudarle a los que tienen que pagar transporte para que tengan el dinero, para que vengan. Pero también científicamente se ha comprobado que cualquier persona que logra desarrollarse en cualquiera de las artes, pero principalmente en la música, es una persona que llega a desarrollarse intelectualmente a un nivel que no lo logra cualquier persona que no ha llegado a esos niveles. Entonces también estamos pensando en que estamos educando de una forma idónea. Y también ahí es importante resaltar que las inteligencias múltiples que existen en las personas muchas veces quedan opacadas porque no se les da la oportunidad de que salgan. Claro. Con esto se está dando la oportunidad. Yo creo que tal vez muchos adultos tenemos por ahí algunas frustraciones porque nunca logramos de que alguien nos diera la mano para desarrollar esa parte musical. Claro. ¿Verdad? Y aquí se les está dando esa oportunidad, no solamente la parte musical de desarrollarse en un instrumento, sino también en la parte de coros, la parte de la voz, en la parte del trabajo en equipo, de la armonía, de la solidaridad, de la disciplina, que tanto cuesta aquí en Costa Rica, que somos muy indisciplinados. Estos centros son muy estrictos en la disciplina. Entonces veamos que son un montón de valores que se conjugan para ayudar a niños y niñas y jóvenes, principalmente que están en riesgo social. Doña Nidia, se perfila ya el cierre de la tercera legislatura aquí en la Asamblea Legislativa y el inicio de la cuarta y la final. ¿Cómo ha visto usted estos 3 años y principalmente este último? ¿Cree que ha avanzado la Asamblea Legislativa en los temas de interés nacional? Yo creo que a pesar de lo que toda la gente en el país creía que iba a ser un pleito de gatos, ¿verdad? Al haber esta diversidad de fracciones y que íbamos a llegar a simplemente a pelear, hemos logrado consensuar y sacar proyectos urgentes para Costa Rica. Otros se nos han frenado por cabezonadas, por cosas irracionales que a veces uno no puede entender. Sin embargo, no podemos ser tan mezquinos en no decir: hemos logrado acuerdos importantísimos. Esa es la parte positiva. ¿Que falta mucho? Claro que sí. Mientras no haya una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa en Costa Rica no va a caminar con la rectitud, la disciplina y la coherencia que debe ser. Para mí la gran preocupación siempre ha sido la pérdida de tiempo. El reglamento permite que se pierda muchísimo tiempo y como educadora siempre he creído que la vida se compone de tiempo y si perdemos el tiempo estamos perdiendo la vida. En una Costa Rica que necesita salir de un bache económico increíblemente grande y que necesitamos ver cómo solucionamos el problema de déficit fiscal, no es posible
que en una asamblea legislativa por politiquería se entrabe un proceso que puede darle oxígeno a Costa Rica. No es posible. Es decir, yo creo que en los proyectos país debemos tener una mentalidad patriota y dejar de lado cualquier distingo de política o de partido. Eso hace falta coherencia en algunos diputados en ese sentido de patriota, de buscar el bien para esta Costa Rica. Para mí eso ha sido una frustración cuando yo veo que salimos un día a las 9 de la noche, como fue el lunes pasado, y que no logramos nada porque un diputado se atraviesa y no permite que el plenario camine con un proyecto de ley que es urgente porque es la parte de narcotráfico y terrorismo en Costa Rica que tenemos que ver cómo frenamos, y que un solo diputado frene un proceso urgente para el país. Esa es de las cosas más graves que pueden pasar en una asamblea legislativa. Usted ha sido muy vehemente, doña Nidia, al inicio fue muy fuerte también en eso. ¿Ha bajado un poquito esos decibeles en sus discursos? En realidad yo sigo siendo igual, siempre que hablo soy muy fuerte. El problema que uno tiene al hacer diputada de gobierno es que muchas veces lo hacen bajar los decibeles, le hacen bajar y le dicen no intervenga, cuídense, no caigan en el juego, no hablen, tenemos que aprobar ese proyecto de ley, Costa Rica lo necesita. Ese juego a veces la gente afuera no lo sabe, no lo entiende, pero uno por el bien del país a veces tiene que callarse, a veces tiene que decir sí, tengo que dejar que digan el montón de sandeces, el montón de mentiras, el montón de cosas irracionales que están diciendo, porque de lo contrario lo que estoy haciendo es, si me levanto, hablo fuerte, critico y digo cosas que no les gusta, lo que va a pasar es que no vamos a tener los votos para el proyecto de ley que es urgente. Entonces, por un asunto patriótico, por un asunto país, uno muchas veces tiene que quedarse callado. Muchísimas gracias, doña Nidia, por sus declaraciones. Nosotros vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión, y si no, continuamos con más acá en nuestras entrevistas.